Hola, buen día. Estoy con mi compañera Ayagna Arias. y mi persona, Nacheli García Fuentes, y en este día les vamos a presentar la historia de la hemostasia partiendo desde el concepto de que es la reacción natural del cuerpo ante una lesión que detiene el sangrado y repara el daño. Lo vamos a hacer a través de una historieta que elaboramos, la cual irá transcurriendo a medida que pasa el video. Bueno, en esta primera parte les voy a hablar de cómo se percibía la coagulación en las antiguas culturas. Comenzamos con la egipcia y mesopotámica, donde la hemostasia era pues entendida de una manera un poco más rudimentaria, pero era esencial para la supervivencia, especialmente después de las heridas. Los egipcios, por ejemplo, usaban vendas de lino y aplicaban pues diversas sustancias naturales como lo que eran la resina y aceites para prevenir infecciones y controlar el sangrado. Luego tenemos, digamos, a los de la India, donde se utilizaba lo que era el sistema ayurvédico, también tenían conocimientos rudimentarios sobre el control de las hemorragias y pues digamos que los textos antiguos hablan sobre lo que son hierbas con propiedades astringentes, como lo era la desafetida, que se utilizaba para detener el sangrado. Luego tenemos a los antiguos griegos, junto con los romanos, que digamos manejaban un concepto similar, los cuales mencionaron el proceso de coagulación. Digamos, Hipócrates, en términos bastante generales, en los años 400 antes de Cristo, consideraba que la sangre se cuajaba para sellar las heridas. Otros médicos griegos creían que la sangre se coagula por enfriamiento. Estas ya vienen siendo las teorías que se manejan en aquella época, las cuales se les explicará más adelante. Bueno, ya entrando un poco más a las partes de las teorías que se tenían en aquella época, comenzamos con la teoría del enfriamiento y del contacto con el aire. Esta teoría la propuso más que todo Galeno y fue que hizo estudios al respecto. Y esta nos plantea que la coagulación de la sangre ocurre cuando la sangre se aleja del corazón, perdiendo hacia el calor y volviéndose un poco más viscosa, solidificándose al enfriarse. Se creía que el contacto con el aire detenía la hemorragia por el horror al vacío. En pocas palabras, la sangre al salir del cuerpo se enfriaba, se congelaba, en términos sencillos. Al entrar en contacto con el aire. Digamos que tenemos unas aportaciones por Aristóteles y William Harvey. Aristóteles junto con Sócrates e Hipócrates apoyaban esta teoría. Por otra parte, Aristóteles pensaba que la sangre solamente se encontraba en el corazón y las venas y se coagula fuera de estos, apoyando la teoría de Galeno. Y por otra parte tenemos a Harvey, que basándose en Aristóteles añadió que la sangre debía regresar al corazón para adquirir otra vez el calor y el espíritu vital. Sin este proceso se coagularía por una sustancia fibrosa en la sangre. Luego tenemos las perspectivas de dos científicos conocidos como Sydenham y Hoffman, ambos eran médicos. Sydenham en Inglaterra y Hoffman en Alemania. Estos apoyaban la teoría de la coagulación a través de una parte fibrosa de la sangre o gelatina, ligada a la inflamación y al bloqueo de los vasos sanguíneos. Luego tenemos la refutación de William Whipson, el cual refutó la teoría del enfriamiento al observar que la coagulación no dependía del frío, sino del calor. Este descubrió que la coagulación era una propiedad del plasma sanguíneo, no de los glóbulos rojos, y demostró que el sulfato de sodio impedía la coagulación. Bueno, ya pasando a las siguientes teorías, tenemos la teoría de la detención del flujo sanguíneo. En esta se propone que el movimiento circulatorio es lo que mantiene la sangre líquida. Cuando este movimiento circulatorio se detiene, por ejemplo, cuando sale del cuerpo, la sangre pasa a coagularse. Tenemos un personaje muy importante que fue Marcelo Malpighi entre los años 1628 y 1694. Él realizó estudios de los coágulos en cadáveres. Ellos lavaba y tras lavarlos descubrió la fibrina, una red fibrosa que daba firmeza al coágulo. Este propuso que el movimiento del corazón evitaba la coagulación, manteniendo los elementos sanguíneos separados y en movimiento. Este a su vez describió el fibrinógeno y la albúmina, que los cuales son componentes claves de la sangre.
Luego tenemos una teoría que resonó mucho en aquella época, hubo muchos científicos que opinaron al respecto, la cual es la teoría de la fuerza vital. En esta, Harvey pensaba que el corazón era el que regeneraba pues ese calor vital de la sangre, manteniéndola líquida. Al extraerse del vaso sanguíneo, la pérdida de este espíritu de vitalidad causaba pues la coagulación. Tenemos personajes como Thomas Willis entre 1621 y 1675. Este vitalista pues enseñó sobre la circulación sanguínea y creía que la sangre se formaba por fermentación natural en las venas. Luego tenemos a Jean Baptiste Van Helmont entre los años 1579 y 1644 y a Franz de Leboeuf entre 1614 y 1672. Estos postulaban que la sangre que perdía su fuerza vital por la formación de ácido, lo que estaba relacionado un poco más con las ideas de Willis. Digamos que en esta época surgieron pues las dudas sobre si la coagulación ocurría solamente después de la muerte o también dentro de los vasos sanguíneos durante la vida para cumplir una función específica. Tenemos a Jean Louis Betty, describió los coágulos en personas vivas respondiendo a esas preguntas y proponía que los coágulos ayudaban a detener la hemorragia, no solo como consecuencia del enfriamiento post-mortem. Luego tenemos a John Hunter entre los años 1728 y 1793. Investigó la relación entre la temperatura y la coagulación de la sangre en peces, descubriendo la velocidad de sedimentación globular. Estas teorías se manejaron hasta finales del siglo VIII. Digamos que hay una época en la que se divide porque tenemos a un personaje llamado William Huisson. Propuso a finales del siglo VIII, como ya lo dije, que la coagulación se debía a la linfa coagulable de la sangre, más tarde identificada como fibrinógeno por Olaf Hamster entre los años 1841 y 1912 en la Universidad de Uppsala. Digamos que William Huisson es el que le da, e inicio a un estudio más profundo y científico de la coagulación y refuta totalmente la teoría de la vida vital, de energía vital. Ya luego pasamos a lo que es el periodo preclásico clásico. Este es un periodo que se da a finales del siglo VIII y casi todo el siglo XIX. En estos tenemos varios personajes muy importantes que tienen descubrimientos y proponen teorías bastante importantes. Vamos a comenzar con Johannes Müller en 1832. Un alemán que rechazó rotundamente la teoría de la fuerza vital. Sostenía que los procesos biológicos no podían replicarse en el laboratorio. Müller propuso que los procesos vitales eran únicos y no reproducibles en condiciones artificiales. Luego tenemos a Alexander Buchanan, que en 1836 observó que el líquido de los hidrogéles no coagula espontáneamente, sino que lo hace al añadir tejido o suero, sugiriendo que la coagulación implicaba sustancias provenientes de los tejidos. Esta fue una de las primeras ideas sobre la participación de elementos externos en lo que es el proceso de coagulación. Y luego tenemos a Rudolf Virchow en 1856. Introdujo el concepto de fibrinógeno como precursor de la fibrina, sugiriendo que no existía fibrina en los fluidos corporales en su estado líquido, aunque aún sin evidencia científica y sin evidencia experimental completa, no pudiéndolo confirmar por completo. Luego tenemos a Alexander Schmidt en 1861, propuso la existencia de dos sustancias implicadas en la coagulación, una proplástica antecesoria de la fibrina y otra fibrinoplástica que promoverá su conversión. Luego, entre los años 1877 y 1879, tenemos a un personaje bastante importante, Olaf Hammerstein. Descubrió que el calcio tenía un papel fundamental en la coagulación, concluyendo que el calcio no era necesario para la formación de fibrina, sino para generar la trombina. Luego tenemos a Maurice Arthur en 1899. Reconoció la importancia del calcio en la coagulación, relacionándolo con la conversión de protrombina en trombina y no en la formación directa de la fibrina.
Y por último, en esta etapa tenemos a Paul Morawitz en 1905. En esta etapa, Morawitz unificó todos los conceptos previos y propuso la teoría de la cascada de coagulación, describiendo la conversión de protombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina, lo que formó la base de la comprensión moderna de la coagulación. Hasta este momento, la teoría de la cascada de la coagulación no tenía mucha fuerza, pero digamos, los conceptos de fibrinógeno a fibrina y de protombina a trombina, digamos, tienen bastante peso, pero que ya luego cogen más fuerza. Luego tenemos el periodo de la protombina, que comprende desde 1905 hasta 1930. En primera instancia encontramos a Pierre Nolf, que en 1908 propuso la teoría clásica. Esta teoría clásica consistía en que existen tres sustancias diferentes que participan o facilitan el proceso de la coagulación. Estas son originadas desde diferentes órganos. A estas tres sustancias se les denominó los agentes coagulantes de tercer orden. Estas sustancias son el fibrinógeno, el trombógeno y la trombosima. Luego tenemos a William Howell, que en 1910 introdujo el concepto de tromboplastina para referirse como al factor tisular que ayudaba o colabora en la conversión de la protombina a la trombina. Cuando hay una lesión ística, esta tromboplastina penetra la sangre y entonces permite que se convierta a protombina y que luego esa protombina en presencia de calcio pase a ser trombina. Luego tenemos a Armando Crick en 1930, que desarrolló o introdujo la prueba del tiempo de protombina, y pues este fue un método práctico para medir la conversión de la protombina en trombina. Esa incluía tres factores que si estaban como en la presencia o en la cantidad suficiente, que son el calcio, la tromboplastina y el fibrinógeno, pues en el sistema de coagulación daría la concentración de protombina. Quick también identificó cómo la deficiencia de la vitamina K afectuaba la coagulación. Luego tenemos que de 1930 a 1950 se descubrieron varios factores claves en la coagulación, como lo es el factor 7, que es el factor antihemolítico, y el factor Christmas, que es el factor 9. También más adelante se descubrirían los factores 10 y 12, que fueron importantes para comprender cómo funciona la cascada de la coagulación. Luego tenemos la edad de oro de la coagulación, que comprende desde 1930 hasta 1960 y sus alrededores. En este lapso de tiempo ocurrieron eventos importantes como el desarrollo de la teoría de la reacción en cadena en 1935, propuesta por Fischer, en la que sostenía que el proceso de coagulación podía perpetuarse de manera infinita a través como una reacción en cadena, en donde cada factor activo activaba el siguiente. Luego, esto sirvió para que fuera una base para la teoría de la cascada de la coagulación, que se presentará más adelante. También en 1954, Irving Wright propuso que hubiera una nomenclatura estandarizada para los factores de la coagulación. Esto fue durante una conferencia internacional. Y en 1958, el Comité Internacional de Nomenclatura de los Factores de Coagulación acordó usar números romanos para nombrar los distintos factores de coagulación. Esto permitió que hubiera como una mayor claridad y unificación a la hora de estudiarlos. Durante este tiempo también se descubrieron otros factores adicionales, como son el factor 12, que es el factor de Hahnemann, y el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. Se descubrieron que también, debido a las variantes genéticas, se daba lugar a diferentes formas de hemofilia, y pues eso también permite con una mayor compresión profunda, como en las alteraciones de la coagulación. Luego, ya con base a la teoría que dio Fischer en 1935, en 1964 Robert McFarlane y Oscar Radnoff propusieron la teoría de la cascada de la coagulación, en la que pues describieron cómo las dos vías, tanto intrínseca como extrínseca, se unían o se conectaban para producir trombina y finalmente fibrina. Este modelo fue clave para la comprensión de la secuencia de las reacciones enzimáticas que desencadenan como tal la coagulación sanguínea. En la actualidad, luego de la década de 1980, se empezó a cuestionar
el modelo tradicional de la coagulación, que está basado como en las vías extrínseca, intrínseca y común, debido a que no explicaba como completamente las hemorragias graves en hemofílicos, y eso como que llevó a que se revalorara el proceso. Entonces se descubrió como tal que la vía intrínseca pues no tenía como un papel fundamental en la coagulación in vivo, y pues esto redujo como su relevancia en la comprensión pues del proceso hemostático. Pues se corroboró seguidamente también que el principal mecanismo de inicio de la coagulación es el complejo del factor tisular, el cual se une a fosfolípidos, y el factor 7 activado, y pues eso desencadena como la cascada de la coagulación. También se ha establecido que pues todas las reacciones posteriores ocurren como en la superficie celular para generar trombina, y pues este mecanismo se le denominó vía del factor tisular o vía primaria, mientras que la activación por contacto se le denominó como vía accesoria. En el siglo XXI hemos visto bastantes avances tanto en genética como en los fármacos y como en la medicina personalizada, dando lugar a nuevos tratamientos y terapias genéticas como son el factor 7 recombinante, que es como un tratamiento para la hemofilia en pacientes con resistencia a la terapia convencional. Tenemos también la terapia génica para hemofilia, desarrollo de un virus modificado para corregir como deficiencias entre los factores 8 y 9. Tenemos que existen también ahora anticoagulantes de última generación, como lo son la rivaroxaban, la apixaban y la dabigatran, anticoagulantes orales, pues cabe resaltar. Y pues también la medicina personalizada, que como es aplicación de pruebas genéticas para hablar el riesgo como trombótico, y pues también ajustar terapias de anticoagulación pues de manera personalizada, y pues atendiendo las necesidades pues de cada uno y teniendo en cuenta pues los diferentes organismos. Bueno, ya hemos terminado con la historia de la coagulación. Podemos observar que la hemostasia a través de la historia ha pasado de ser un concepto empírico a una ciencia con bases bioquímicas, genéticas bien definidas. Hoy en día las investigaciones siguen en progreso y pues esperan mayores avances en el futuro con respecto a este tema, y esperamos que hayas aprendido.